Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les quiero presentar este curso, esta capacitación sobre calidad y legislación del agua potable, del cual vamos a comenzar a ver ahora el módulo 1. Desde ya muchas gracias y les pido que se queden con nosotros. Muy amables. Antes de dar comienzo formalmente al módulo, les dejo una idea de pensamiento que la tomé prestada de mi ensayo, El agua, el más preciado de nuestros tesoros, que hace algunos años supe escribir. Y tiene que ver con un planteamiento que hacía en el siglo XVIII el famoso economista Adam Smith, que planteaba la paradoja entre el diamante y el agua. Y él decía que consideraba que el agua era tan útil para los seres humanos y tan esencial para el sustento de la vida misma que era menospreciada y vendida a un precio que se consideraba por aquellos entonces excesivamente bajo. Después vamos a ver cómo ha ido evolucionando esto a través del tiempo. Contrariamente, decía Smith que los diamantes, cuya utilidad real para la vida del diario vivir es nula, y sirven únicamente por esa condición que tiene de joya, de piedra preciosa tremendamente difícil de encontrar, y que por ende se vende a precios altísimos. Las personas, también él seguía avanzando en su línea de pensamiento filosófico, estimaba y con toda certeza sobreviven sin diamantes, pero si estuvieran en el medio de un desierto durante 3 días, valorarían esas mismas personas un vaso de agua más que todos los diamantes del mundo. Y es verdad, lo que ocurre es que volvemos a la idea original. ¿Por qué los diamantes son tan costosos? Porque tienen una cierta utilidad o satisfacción, le llamaba él, marginal alta, que se relaciona con una reserva muy limitada, por ende es alto el precio. Al haber muy poca oferta, si hay una demanda para ello, los precios van a ser elevados. Por lo tanto, colegía que la utilidad del agua es mayor, pero tiene una utilidad marginal inferior debido a que relativamente es abundante. Estamos en un planeta que es el 75% de agua. Y a partir de esta paradoja, terminaba afirmando que si la exigencia dependía de la utilidad del producto, el agua debería ser más valorada. Y ahora entramos a las generalidades de este módulo y, por supuesto, es imposible entender el fenómeno de nuestra vida, de la vida de nuestro planeta, sin entender a su vez al componente fundamental que es el agua. Por ello, en el año 1993, concretamente el 22 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por una resolución que está aquí en pantalla, el, el número de la misma, decreta, determina que todos los 22 de marzo de cada año se declare como Día Mundial del Agua. Ya hace 30 años de esto, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que ese mismo año se llevó a cabo. Entre otras cosas, obviamente que se dice que el agua es tan esencial para la vida que todas personas
ustedes los seres humanos, deberían disponer de un suministro satisfactorio, que sea suficiente, que sea inocuo y que sea accesible. Ahora veremos si esa premisa luego de 30 años se sigue cumpliendo. Y cómo no, no podía estar ausente en toda esta partitura musical el famoso y nunca bien ponderado cambio climático, que, entre otras cuestiones, nos está dando un aumento global de temperaturas que conlleva todos los años récords absolutos en distintas regiones del planeta y que hace que esas estimaciones que antes eran puramente teóricas porque se hacían quizá para dentro de una década o de 2 décadas, etcétera, y hoy estamos llegando a la cuenta que muchos de esos números han quedado cortos. Hay como resultado, se puede observar un deshielo permanente, no solamente de los casquetes polares, sino desaparición prácticamente de muchos glaciares que son reservas de agua dulce por todo el mundo. Y además de aumentar el nivel del mar, hay una acidificación de los océanos. Y con ello, no solamente que hay una acidificación de los océanos, se altera todo ese fitoplancton y zooplancton que hacen al equilibrio mundial y a la cadena trófica en general. Por supuesto, además trae como problemas secundarios inundaciones costeras, alteración de las corrientes marinas, etcétera, formando todo un círculo vicioso con lo que anteriormente exponíamos. Y paralelamente, este cambio climático es una variación que es importante, pero no solamente que es importante dentro de las condiciones climáticas globales, sino que eh, pueden tener efectos duraderos. Es decir, últimamente hemos tenido ciclos que han sido mucho más extensos tanto del niño como del fenómeno de la niña. Dentro de lo que es Argentina, por ejemplo, el fenómeno del niño da aumentos de temperatura y aumentos de precipitaciones. Paralelamente, y de manera contraria, el fenómeno de la niña da quizá temperaturas más bruscas en lo que son los inviernos, pero temporadas muy secas en general. En este año 2023 estamos culminando ya con el tercer año consecutivo de la oscilación del Atlántico Norte, del Pacífico, perdón, del Pacífico Sur, de la Niña, y estamos entrando en una fase neutral que va a desembocar en un fenómeno de Niño hacia fin de año. En estos momentos estamos en el mes de abril de 2023, con lo cual, luego de estos 3 años de sequía intensa en nuestro país, es de esperar que no solamente comiencen las lluvias, sino que también aumenten las temperaturas por encima de lo normal, tanto en invierno como en verano. Y al romperse todo este equilibrio que hace a la vida en el planeta Tierra como ha sido en estos últimos tiempos, en este último siglo, o a partir de la revolución industrial del siglo XIX, hace que el cambio climático conlleve una velocidad de transmisión que sea directamente proporcional, tanto en patógenos alimentarios como en patógenos que transporta el agua. Esto ocurre por lo que dijimos, entre otros factores, es decir, temperaturas más altas en verano,
los inviernos más templados, que hacen que no solamente empiecen la propagación de los patógenos emergentes, sino que también aumenten las plagas, insectos roedores, que en definitiva también son vectores de ETAs, no solamente bacterianas, sino víricas y parasitarias. Y un poco en este cuadro, esta imagen, lo que queremos es presentarles justamente, valga la redundancia, un cuadro de situación actual de cómo se han venido dando las cosas. Es decir, el ser humano se ha ido desarrollando, ha ido, por supuesto, avanzando en un montón de factores que tienen que ver con la población, con los consumos que esa población realiza, con las tecnologías que se desarrollan paralelamente para satisfacer una serie de cuestiones que tienen que ver con el bienestar, con la salud, con la infraestructura, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, existe, como en todas las sociedades, diversos problemas que trae aparejado, como ser pobreza, como ser el equilibrio entre las poblaciones, porque habrá gente que, por supuesto, mediante argucias legales y no tanto, se enriquece a favor de poblaciones que se van empobreciendo. Y bueno, pero sin entrar en estos temas políticos barra filosóficos, hay que hacer ver que en definitiva el desarrollo humano lo que hace es alterar de alguna manera, y nunca para bien, un cambio ambiental global. ¿Y qué significa el cambio ambiental global? Significa que vamos a tener problemas en la capa de ozono, como ya hemos tenido, que se puede ir o no regenerando, depende a lo que nosotros hagamos en favor de esa capa de ozono. Marco en rojo lo que nos interesa dentro de esta capacitación, que es saber cómo está el agua de nuestro planeta frente a ese cambio ambiental global, su calidad, su cantidad, la eutroficación que tiene, que ya vamos a ver de qué se trata, la calidad del aire, las lluvias ácidas, la pérdida de diversidad biológica, la desertificación, que prácticamente hoy ocupa el doble de lo que ocupaba quizá en el siglo XV-XVI, la deforestación que va paralelamente a la desertificación y en definitiva lo que origina el cambio climático en su conjunto. Uno de los últimos informes, por lo menos más importantes, más desarrollados que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, allí por el 2020, posterior a la pandemia o a la aparición del pico de pandemia más importante de coronavirus, es el tema de las toxinfecciones alimentarias, en donde se estimaban para esa época alrededor de 2 millones de muertes anuales por afecciones diarreicas, principalmente agua no potable, deficiente desinfección en segundo lugar y malnutrición en tercer lugar. Y por tomar un dato válido dentro de un país desarrollado, el 30% de la población de países industrializados sufre cada año una infección alimentaria. Por ejemplo, Estados Unidos en ese año 2020 tuvo alrededor de 76 millones de casos en el año, con 325.000 personas hospitalizadas y 5.000 muertos. Esto hace pensar de que si nos dirigimos a la primera causa
de muerte por afecciones diarreicas, tenemos el agua no potable. Ahora bien, con ese cuadro de la placa anterior, nosotros tomamos ¿qué cuestiones? Lo que se llaman macrofactores. Bueno, y a colación de estas dos últimas placas que estábamos viendo, traemos esta tercera que tiene que ver con los macrofactores. ¿Qué son los macrofactores? Todos aquellos factores que van a incidir de una u otra manera al tema fundamental que estamos viendo, que es la contaminación en definitiva de los cursos pluviales, de los cursos de agua que son potencialmente para uso humano, de agua dulce, ya sea ríos, estanques, lagunas, embalses, etcétera. Y por otro lado, contaminación del mar. Y todos estos factores no solamente tienen que ver con la globalización y el cambio climático, sino que se dan por migraciones en estas épocas de conflicto, de guerras, cambios demográficos, por lo que estábamos analizando, el envejecimiento de esos cursos de agua, la pobreza, marginal o no, que ocurre en muchos países, sobre todo subdesarrollados, en estados de emergencias y desastres, por contaminación ambiental, por la producción animal a lo mejor sobredimensionada que no se maneja como corresponde en la parte de efluentes, como luego vamos a ver, etcétera. Y por ende nos van a surgir dos conceptos que hay que tener muy en cuenta. Por un lado, lo que son las enfermedades emergentes, que son entidades patológicas nuevas, con identificación relativamente reciente, muchas de ellas gracias a avances tecnológicos dentro de la salud, o enfermedades que han aparecido por vez primera dentro de una población con un rápido aumento de su incidencia y del área de distribución. Por dar un ejemplo más conocido, la última pandemia de coronavirus. Y por otro lado tenemos las enfermedades reemergentes, que son aquellas que existían previamente, que se habían controlado o que se habían eliminado, que por algún motivo extra hacen que reaparezcan o que aumenten su prevalencia en un área geográfica determinada. Al hablar del agua en estado natural, de aquel curso de agua que puede potencialmente elegir el ser humano para su potabilización y su consumo, bueno, vamos a tener lo que llamamos bioindicadores o indicadores biológicos dentro de su ecosistema acuático que van a llegar a la persona para provocarle un cuadro patológico, ya sea por ingestión al beber, por inhalación por vía respiratoria o por contacto a través de la piel. Estos bioindicadores pueden ser los que, como dijimos, entran por vía gastrointestinal como Campylobacter, Escherichia coli, las enterobacterias, Salmonella, Shigella, los vibrios, la Yersinia, etc. Esto después en módulos posteriores los vamos a ir ampliando, sobre todo la parte bacteriológica, que es la que nos importa. Por otro lado, también tenemos virus, como aquellos virus entéricos, virus de la hepatitis, los norovirus o virus de Norwalk. Dentro de los protozoarios, los más importantes
Cryptosporidium parvum, las amebas, las giardias, el toxoplasma, etc. Por la vía respiratoria puede entrar la legionela, los micobacterios que son no tuberculosos y diversas infecciones virales. Y por la piel, sobre todo por piel que está lacerada o lastimada, o por las membranas, por ejemplo los ojos, la boca, etc. Pueden entrar aeromonas, pueden entrar amebas, pueden entrar leptospiras y pseudomonas. Finalmente, hoy en día entonces la mayoría de los países industrializados clasifica o califica al agua potable como alimento y existen numerosas normas nacionales, internacionales, etcétera, que nos garanticen tanto la calidad como la seguridad. Los estrictos requisitos microbiológicos que se dan a través de estas normas nos van a especificar la cantidad de bacterias que podemos esperar en un agua potable. De por sí debe ser nulo a muy bajo, ya que los patógenos tendrán que ser eliminados de manera total para que el agua sea consumida como agua potable. Ahora, como dijimos, hay día a día descubrimiento de nuevos microorganismos, pero más que todo, quizá hay un desarrollo intrínseco de esos microorganismos que pueden mutar en otras formas que sean resistentes, por ejemplo a la cloración, a la desinfección, y pueden aparecer, como dijimos, otros que sean emergentes o reemergentes, por lo cual hay que estar siempre atentos para ver la posibilidad de que si esto ocurre, las normas evidentemente deben ser reelaboradas conforme a la situación que se está viviendo. Y junto con estas normas que estábamos hablando en la placa anterior aparece lo que se llama internacionalmente como derecho ambiental, que también es una rama jurídica, pero que hace hincapié en la problemática ambiental. Por supuesto, es de trascendencia global o internacional, no reconoce límites geográficos o políticos, y vamos a ver que en este contexto del derecho ambiental hay una serie de conflictos de especial significación para el futuro de nosotros como raza humana. Así tenemos el cambio climático por acción del hombre, las lluvias ácidas, el agujero de la capa de ozono, el efecto invernadero, la desertificación, la protección de la biodiversidad, sobre todo en ambientes tan vastos e importantes como la Amazonia o Amazonía, la biotecnología, la escasez del agua potable, distintos tipos de residuos y cómo se utilizan esos residuos, sobre todo aquellos tecnológicos, y paralelamente van, como siempre, la pobreza, la marginalidad, la drogadicción, etcétera, que lamentablemente están medrando en todos estos ambientes que están de por sí contaminados. Muy bien, y muchos ya conocen de memoria esta imagen en donde, no solamente por su título, el agua dulce es un agua escasa. ¿Y por qué pasa esto? Y pasa porque el 75%, como dijimos, de nuestro planeta está formado por agua y el 35% por tierra, aproximadamente. De este total de agua, el 97% son océanos y mares que son salados y el 3% restante es agua dulce.
Ahora bien, de este 3% de agua dulce, el 79% son hielos polares y glaciares. El 20% son aguas subterráneas y solamente el 1% es agua en superficie accesible para los seres humanos. De este 1%, el 52% se encuentra en lagos, el 1% en ríos y el 38% en la humedad del suelo. El 8% en la humedad de la atmósfera y el 1% que está presente en organismos vivos. Con lo cual, ustedes podrán ver que no solamente es complicado encontrar agua en superficie accesible, sino lograr tener la suerte de que encontremos cursos de agua o espejos de agua que todavía no estén contaminados. No olvidar la primera placa en donde hablábamos de la paradoja del agua y el diamante. Y cómo no, no podía estar ausente el famoso y archiconocido ciclo del agua, que quizá deberíamos aprender, reaprender y respetar más. Porque como dijimos, uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, y cada vez más, es el acceso al agua, fundamentalmente al agua potable, y yo diría no contaminada. 3 son las directivas que se deben seguir para preservar y para aumentar las existencias de agua disponibles. ¿Cuáles son? Evitar la evaporación, mejorando las condiciones que están expuestas las aguas a los efectos de aire y sol, perfeccionar técnicas de aprovechamiento, evitando a veces pérdidas en todos estos procesos y además favoreciendo el reciclaje, y reducir al mínimo la contaminación producida por efluentes que pueden ser de carácter doméstico, industrial o agrario. Como ven, son temas muy fáciles de abordar, pero tremendamente difíciles de ejecutar. Visto todo este panorama de generalidades de cómo estamos hoy, año 2023, frente a lo que es el agua en el mundo, vamos a insertar otro tema no menos importante, la crisis venidera del agua. Ustedes sabrán, hasta el cansancio habrán escuchado también decir que las próximas guerras se darán por el agua. Y yo creo que hace tiempo que se vienen dando problemas y pequeñas guerras, por decirle de alguna manera, ya por el agua. Y es que los problemas con respecto al agua dulce que ofrece nuestro planeta de por sí escasas, plantean un verdadero dilema para la humanidad, porque es uno de los recursos naturales más críticos que enfrentamos como raza humana. A partir del año 2000, la población ha crecido en forma exponencial y la Tierra no tiene hoy más agua que hace 2000 años atrás, cuando la población era menos del 3% de la actual. O sea que imagínense, como dijimos, la sobreexplotación, el mal uso y la degradación de ese recurso que no es infinito, hace que tengamos cada vez más postales como la que vemos en la imagen de este cuadro. Y bueno, tan terrible como esta foto que estamos viendo es el panorama que se nos presenta, porque a partir de la década pasada
el 4 al 8% de aumento ha tenido en países en desarrollo la extracción de agua dulce para consumo. Además, los suministros de agua dulce que podemos encontrar en dichos países es poca y además está contaminada la mayor parte, porque tanto sus lagos como sus ríos y los de todo el mundo, en mayor o en menor medida, están repletos de aguas negras parcialmente tratadas o escasamente tratadas, efluentes industriales tóxicos, sustancias químicas de todas las actividades agrícolas que se van lixiviando en aguas de superficie freáticas, con lo cual los ciclos naturales o normales de depuración que pueda tener un río, que pueda tener el océano o los mares, se ve cada vez más disminuido, hasta que por fin directamente no encontramos una depuración como corresponde y llegamos a los extremos, por ejemplo, para dar el caso en nuestra Argentina, de el complejo del río La Matanza y el Riachuelo, que prácticamente no tienen población ictícola por la gran carga de contaminación que lleva. Y a nivel global, ¿cómo estamos? Bueno, estamos como nos muestra esta fotografía, que está tomada del informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2020, en donde nos muestra la escasez física y o económica del agua dulce a nivel mundial. Las zonas en verde aparentemente están con poca o ninguna escasez de agua. Las zonas un poco más azules, celestes a azules, van de una escasez económica a escasez física del agua. Y en verde más claro no están estimados. Fíjense que donde no están estimados es en el centro de Australia, en la mitad de la Federación Rusa, que tiene que ver con toda la Siberia y las regiones montañosas, Groenlandia, Alaska, etc. Donde hay poca o ninguna escasez de agua, en el resto de Europa, con zonas muy puntuales, en el sur de China. Otras de las zonas no estimadas están en el desierto de Sahara, obviamente. Y en las zonas donde hay escasez económica, por supuesto, tenemos el norte de India, en el sudeste asiático, en la parte oeste que hace sobre todo a la región de Perú, Bolivia, este de Ecuador, en México y una parte que se ocupa de toda la parte centroamericana, con escasez física o próximos a escasez física, es todo ese sur, sudoeste de Estados Unidos, el norte de México, en la parte norte de África, la península arábiga, y por supuesto, como dijimos, el desierto de Sahara. Como ven, la distribución, por supuesto, es a grosso modo, y también es cierto que en las zonas donde está el verde oscuro que dice poca o ninguna escasez de agua, hay países en donde hay escasa población o escasa densidad de población, que a lo mejor el agua es poca pero alcanza para la cantidad de habitantes que están en ese momento. Otro de los considerandos es un punto importante a salvar. ¿Cuál es? En muchas partes del mundo, en desarrollo, el suministro de agua dulce tiene lugar en forma de lluvias estacionales. Y como el agua cae de forma violenta durante espacios de tiempo cortos, se escurre rápidamente para que sea eficientemente utilizada. Por ejemplo, los monzones en Asia.
que son esas tormentas tropicales tan intensas. La India, por ejemplo, recibe el 90% de sus precipitaciones anuales durante los monzones del verano, que van de junio a septiembre, y en los 8 meses restantes recibe apenas gotas de lluvia. Como resultado de la naturaleza estacional de este suministro de agua, tanto la India como algunos otros países en desarrollo no pueden aprovechar más del 20% de sus recursos potencialmente disponibles de agua dulce. Y hablamos que la India es hoy por hoy el país más poblado del mundo, con 100 millones de habitantes más que China. O sea, en este momento India está llegando a los 1.500 millones de habitantes, prácticamente un continente en sí mismo. Otro de los factores, como veíamos en aquella placa de los macrofactores que inciden en toda esta problemática, es que el mundo se va volviendo cada vez más habitado y, lo que es más tremendo, predominantemente urbano. Eh, por lo cual la agricultura dependerá cada vez más del riego y será más difícil para las ciudades satisfacer su creciente demanda de agua, porque obviamente toda esta población debe ser alimentada y además la gente que vive en la ciudad necesita tener un abastecimiento de agua permanente y agua potable. En los países en desarrollo se establece que demográficamente hay un mayor crecimiento urbano que en los países desarrollados, excepto lo que son las ciudades en China, hoy por hoy. Por ende, esto hace que haya una tremenda presión que se ejerce sobre los sistemas de abastecimiento de agua, que de por sí son anticuados, no han ido evolucionando a la par de lo que explosivamente han aumentado las demografías de grandes ciudades, que entre los años 50 y los 90, por ejemplo, se han triplicado o cuadruplicado. En América Latina tenemos casos de Bogotá, el Distrito Federal de México, San Pablo y Buenos Aires. Y todos los sistemas de abastecimiento de agua ya quedan no solamente anticuados, sino inadecuados para abastecer tamaño número de población. Y ahora bien, la pregunta que cabe es, ¿cuál será la situación del agua en el mundo en el año 2050? 2050 está a la vuelta de la esquina. Para el año 2030 se calculaba, según vemos en este cuadro, que está sacado del último reporte que hacíamos mención de Naciones Unidas del año 2020, que en el año 2030 íbamos a tener 8.500 millones de habitantes. Ya en este momento, año 2023, estamos bordeando los 8.100 millones de habitantes, por lo cual es muy probable que esta cifra sea superada en el año 2030. Ni que hablar las siguientes, pero fíjense que para el año 2050, que es la pregunta que nos hacen, es una población que va a estar bordeando los 10.000 millones de habitantes, con lo cual vamos a tener, por un lado, la población en riesgo de inundaciones, que si estaba alrededor de 1.200 en el año 2019, para 2050 iba a ser aproximadamente 1.600 millones. Por otra parte, la población con estrés hídrico,
que redondeaba 1.100 millones en 2019, para el año 2050 va a estar superando los 3.900 millones de habitantes. Población sin acceso al agua potable es una cifra que afortunadamente baja, porque si teníamos en el 2019 cerca de 750 millones de habitantes, van a descender, según Naciones Unidas, a 240 millones en 2050. Y por último, otro dato que baja es la población sin acceso a saneamiento ambiental, que en el 2019 eran 2.300 millones, va a bajar casi 1.000 para el año 2050 con 1.400 millones de habitantes. Esto, por supuesto, será motivo de análisis en su momento. Y bueno, como todo en la vida, tenemos que hay países que realmente tienen peores perspectivas, porque lamentablemente su geografía no ha cambiado en siglos, que son los 20 países que conforman ese grupo del cercano oriente y norte de África. Esta es la región del mundo habitada, porque ustedes me dirán, pero bueno, las zonas desérticas no vive casi gente, pero en donde viven millones de personas, como en esta franja que podemos ver en la fotografía, es la región del mundo poblada más escasa de agua. En efecto, en el año 1972, la población prácticamente se quedó sin agua potable y ya la población de la región era arriba de 120 millones de habitantes, según un estudio que se hizo en la Universidad de Londres en ese tiempo. Desde entonces se ha estado extrayendo agua de ríos y de acuíferos en más cantidad de la que el sistema natural repone, con ese famoso ciclo del agua. Por ejemplo, actualmente Jordania y el Yemen extraen 30% más de agua de sus acuíferos subterráneos de la que se repone. También en Israel el uso anual de agua supera ya un 15% el suministro renovable. Y Arabia Saudita, que nada en petróleo, como otros países de la zona, presenta uno de los peores casos del mundo de agua insostenible. Es extremadamente árido y debe ahora explotar acuíferos fósiles subterráneos para satisfacer las 3/4 de sus necesidades de agua. Estos países, sobre todo los que tienen una gran capacidad monetaria a través de los petrodólares, también tienen un gran desarrollo, sobre todo de plantas desalinizadoras de ósmosis inversa, que es la única forma conocida por ahora de extraer agua potable del mar. Y esto que nos habla de los acuíferos fósiles, son acuíferos que no se van a reponer. Por eso, cuando hablamos de combustibles fósiles, son aquellos que va a llegar un momento que se van a terminar, como petróleo y carbón, porque se extraen justamente de los fósiles. Y, evidentemente, si eso ha tardado millones de años en producirse, una vez que se termina, se termina. Así de simple. Otro ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente, de estos acuíferos fósiles. Bueno, el acuífero Ogalalla u Ogallala, que se encuentra debajo de 6 estados tremendamente gigantes, por decirlo de alguna manera, como son en Estados Unidos Nebraska, Kansas, Colorado, Nuevo México, Texas. Es un acuífero que prácticamente se está secando
porque aparte de estos estados que se abrevan de este acuífero, recordemos que es una zona semidesértica a desértica en muchos lugares, y está regando aproximadamente más de 6 millones de hectáreas y está sobreexplotado. Y en muchos casos, como indica este mapa, que son estudios de prospección hechos también por la Organización Mundial de la Salud en 2020, está prácticamente la mitad de su caudal ya retirado, o sea, se ha extraído. Y en países desarrollados como en subdesarrollados o en desarrollo, aumenta la competencia entre los usuarios del agua. Y empiezan los problemas, primero entre vecinos de campos, después entre vecinos de estados o de provincias, y finalmente se pueden producir problemas entre países. Acuérdense lo que siempre decimos, que las próximas guerras se darán por el agua. Y como podría esperarse, las tensiones, como dijimos, se dan en esas zonas densamente pobladas, urbanizadas, en donde el agua es escasa. Y entonces tenemos los factores de desarrollo por un lado versus los problemas de las demandas de esos recursos limitados de agua dulce que existen por el otro. Y como para muestra basta un botón, a los hechos nos remitimos. Aquí tenemos una placa que nos expresa, por ejemplo, conflictos regionales en el Asia Central con el famoso Mar de Aral, que en el 1990 era un verdadero mar. Y la última fotografía del 2020, ustedes ven que prácticamente solo llega un hilo de agua a esa cuenca y está totalmente contaminada, aparte de ser un agua tremendamente salada. Y esto es un problema de conflicto entre todas esas naciones que durante los años 89, 90 y 91 se independizaran de la Unión Soviética: Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajstán, etcétera, que dependen de la supervivencia propia de los ríos que van a desembocar o desaguar en el Mar de Aral. Como todos estos ríos, principalmente dos grandes, que son el Amu Daria y el Sirdaria, se han desviado de sus cursos para alimentar cultivos con intensos regadíos, sobre todo algodón y arroz. Bueno, sumado esto a las escasas precipitaciones que tiene la región, terminan con que el Mar de Aral se seca y no es más que una mancha de sal en el mapa. Para este lado del mundo, en la América del Norte, en Estados Unidos, el río Colorado, que atraviesa toda la parte sudoeste del país, también alimenta agriculturas de regadío y permitió el crecimiento explosivo de muchas ciudades en el medio del desierto. Pero, al paso de los años, el cauce del río es cada vez más menguante y más contaminado. Fíjense ustedes esta fotografía del año 2020, en donde el curso es prácticamente un lecho de algas verde azuladas y escasamente, por no decir nula, la presencia de peces. Este río tiene una alta demanda para el riego por un lado y para el uso urbano por el otro. Y ya prácticamente no llega más hacia la desembocadura que tenía en el Golfo de California en México. Sus aguas, por lo que dice este informe, terminan en algún lugar del desierto al sur de la frontera entre México y Estados Unidos. Y esto ha causado y va a causar
en el futuro también altercados entre estas dos naciones. Otro gran tema, como dijimos en los macrofactores, es el de la contaminación. A medida que los seres humanos extraemos porciones cada vez más crecientes del agua, por supuesto que va quedando menos cantidad de la misma para mantener ecosistemas vitales, de los cuales también nosotros dependemos. Tan es así que sabemos que se necesitan porciones considerables de esa totalidad de agua dulce disponible para que el ciclo hidrológico natural siga funcionando y se sigan sosteniendo ecosistemas acuáticos naturales, como ríos, zonas pantanosas, ciénagas, mares, etcétera, que en definitiva es lo que hacen es mantener la cadena trófica de las cuales también el ser humano vive y se alimenta. Estos ecosistemas naturales sanos regulan la calidad y la cantidad del agua. Como dijimos, tienen un sistema de autodepuración que hacen de que las cosas siempre estén en equilibrio, salvo que tengamos en un plato de la balanza mucho mayor contaminación que la esperada y por lo tanto esa autodepuración no alcance. Como dijimos, prácticamente todo el mundo dispone de agua dulce contaminada en la época que estamos viviendo. Llegamos entonces a este punto que llamamos agua y salud, hermanadas ambas dos. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua, así como es fuente de vida, conlleva el vector o conlleva la transmisión de enfermedades que se relacionan con la misma. Y son una tragedia humana que viene a través de mucho tiempo y que todos los años, como vimos, causan muertes de millones de personas, impiden estas enfermedades que otros millones más gocen de una vida saludable y que en definitiva se menoscaban esfuerzos ¿para qué? Para que las sociedades puedan desarrollarse. Además, hay más de 2.300 millones en el mundo que padecen de alguna enfermedad vinculada con el agua. Todos estos datos vienen de este informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2020. Asimismo, tenemos que el 60% de la mortalidad de niños menores de un año están relacionadas directamente con enfermedades infecciosas y parasitarias vinculadas con el agua. Y en algunos países, las enfermedades que tienen relación con el agua constituyen una alta proporción del total de enfermedades en adultos y niños, con mayor preponderancia en países en vías de desarrollo y en poblaciones susceptibles. Todo esto no es nuevo, todos estos datos no son cosas que uno descubre como una gran noticia al día siguiente que se levanta. Ya en 1992, en Dublín, Irlanda, se ponían de manifiesto por las Naciones Unidas los principios sobre el agua, y que eran 4. El principio número 1 nos decía que el agua es un recurso limitado y vulnerable, esencial para el sostenimiento de la vida, para el desarrollo y para el medio ambiente. El principio número 2 nos decía que el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos deben fundarse con enfoques participatorios en los que intervengan usuarios, planificadores y autoridades de todos los niveles. Abro paréntesis. ¿Es así en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestro país, en nuestra provincia?
Cierro paréntesis. Principio número 3. La mujer desempeña un papel central en la provisión, en la gestión y la salvaguarda de los recursos hídricos. Notemos que hay muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, me tocó vivirlo durante los años 2004 y 2005, en donde estuve bajo mandato de Naciones Unidas en Haití, que las mujeres son las encargadas de la provisión del agua al hogar, además de la crianza de los hijos, del mantenimiento de la limpieza, la comida, etcétera. La mujer, como dice acá, es un papel central que desempeña sobre todo en estas sociedades, si se quiere llamar atrasadas, subdesarrolladas, en vías de desarrollo o como ustedes quieran. Pero ya fíjense que hace 30 años atrás se hacían notar todas estas cosas que hoy las estamos sufriendo. Y por último, el principio número 4, el agua tiene un valor económico en todos sus usos y debe reconocérsela como un bien económico. Y tranqueras adentro, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en la Argentina? La Argentina tiene una organización política determinada que viene de muchos años atrás, de cuando el país se institucionaliza y se organiza a partir de la década de 1850, y ha determinado esa organización política que no exista al día de hoy una legislación unificada para la gestión del agua, aplicándose, según sea la provincia, una normativa distinta, con lo cual tenemos vacíos legales y diferencias que obstaculizan manejos integrados de los recursos hídricos. Por supuesto que cada provincia tiene como propiedad o dominio originario recursos naturales para su aprovechamiento y para su gestión. Por ende, también tiene su legislación propia, sus criterios de asignación de agua, condiciones de uso, régimen de concesiones, etcétera, tarifarios y demás. Bueno, acá podemos ver en este plano, también son informes producidos por una ONG argentina referente al agua en el año 2022, el índice de hogares sin acceso al agua de red con necesidades básicas insatisfechas. El rojo es un nivel alto, ustedes ven que sobre todo están las provincias del norte, Misiones, en el oeste mendocino, San Luis, sur de San Juan, el este del río, perdón, oeste de Río Negro y este de Neuquén, oeste, suroeste de Neuquén, casi límite con Chubut, y una parte de Tierra del Fuego. Y de acuerdo a cómo el nivel vaya mejorando, pasamos al anaranjado, amarillo, verde claro y verde oscuro, con bajos problemas de acceso al agua de red y necesidades básicas insatisfechas. Es decir, vemos que todas las zonas donde hay mayor población, esto se va cumpliendo en mayor o en menor grado. Pero tenemos situaciones críticas. La provincia de Córdoba, por ejemplo, es una provincia que está en situaciones críticas. Fíjense la punta de la bota de Santa Fe, también donde está Rosario. Hay problemas altos, en donde tenemos hogares que no tienen acceso ni al agua potable ni al saneamiento ambiental. Y terminando el módulo, en estas últimas placas vamos a dar conclusiones de estos temas que hemos visto, que son muy vastos, son muy amplios. Yo no me he querido extender en virtud del tiempo que tenemos por módulo,
Y como vamos a hablar en la capacitación de la bacteriología de los cursos de agua, ya sea tanto potable como en cursos de agua de la naturaleza, sí me permití dar estos pantallazos generales para que se entienda la problemática en su conjunto y saber a veces cómo tenemos que enfrentar problemas que a lo mejor descubrimos a través de un análisis, pero entendiendo por qué están pasando los mismos. Primera placa de conclusiones. El agua dulce es un recurso limitado. Como dijimos, es el 70% de todos nosotros. Es fundamental, por ejemplo, para la fotosíntesis. El ciclo hidrológico de evaporación y precipitación, ese famoso ciclo del agua, cambia muy poco año tras año. Como dijimos, hace 2000 años atrás, la cantidad de agua era igual que la que hay hoy en día, ni más ni menos. Pero la población era el 3% de lo que teníamos hoy. Como dijimos, cubre el 75% del globo y solamente el 2,5 al 3% es agua dulce. El humano accede a menos del 1% del agua dulce superficial del planeta. Y este informe del 2020 ya nos dice que para el año 2045-2050 es posible que la mitad de la población del mundo tenga dificultades para encontrar agua dulce en cantidades suficientes para consumo y para riego. Hoy en día, más de 80 países que constituyen el 40% de la población mundial sufre una escasez grave de agua y las condiciones, según Naciones Unidas, va a empeorar en los próximos 50 años, ya que aparte del cambio climático y el calentamiento global, aumenta la población mundial y aumenta consecuentemente la contaminación de los cursos hídricos en consecuencia. Segunda placa de conclusiones. El agua dulce es esencial para la salud. El mejoramiento de la gestión de todos los recursos hídricos ha traído, como no, enormes beneficios para la gente de países en desarrollo. Ha habido en los últimos 20 años más abastecimiento de agua potable, más saneamiento ambiental para mayor cantidad de personas. Sin embargo, una de cada 6 personas en el mundo aún no tiene acceso regular al agua potable. Más del doble, 2 o 3 de cada 6, no tienen acceso a servicios de saneamiento adecuados, sobre todo en zonas rurales y en aquellas zonas urbanas de rápida expansión. En África, el 40% de la población del continente vive sin saneamiento ni higiene básicos. En los países en desarrollo, el 90% de las aguas de desecho se descargan tanto en ríos como en arroyos sin tratamiento ninguno. Y esto perjudica a más de 1.200 millones de personas por año. Por ende, las ETAs transmitidas por el agua causan el 80% de las enfermedades y las muertes en esos países en desarrollo. Cifras realmente alarmantes que son para seguir estudiando y para hacer algo en definitiva. Tercer placa de conclusiones. El agua dulce es un recurso compartido. Como vimos, los ríos forman un mosaico hidrológico en el mapa político del mundo. En la actualidad hay 263 cuencas fluviales internacionales, más del 45% de la superficie terrestre del planeta, excluyendo la Antártida.
y en las que habita más de la mitad de la población del mundo. Un tercio de esas cuencas transfronterizas se comparten por dos o más países. En muy pocos casos los límites coinciden con los límites fronterizos administrativos. Muchos países también comparten, como vimos, acuíferos subterráneos, que almacenan hasta el 98% de las fuentes de agua dulce accesibles, proporcionan el 50% del agua potable en el mundo, 40% utilizada por la industria y el 20% para la agricultura. En término medio, el uso doméstico de agua dulce de una persona en un país desarrollado, ojo al dato, es 10 veces superior al de un país en desarrollo. Por ejemplo, en Reino Unido una persona usa promedio 135 litros de agua por día y en los países en desarrollo menos de 10 litros por persona y por día. Próxima placa de conclusiones. El agua dulce es esencial para la seguridad alimentaria. La mayor parte de la misma se utiliza para cultivo de alimentos. Una persona sabemos que necesita beber aproximadamente 4 litros de agua por día, dependiendo, por supuesto, en qué situación se encuentra, en qué época del año está, si es pequeña, si es mayor, si es adulto mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son promedios. Para producir las necesidades alimentarias diarias de un individuo se precisan de 2.000 hasta 5.000 litros de agua por día y más de 80% del consumo de agua del mundo se dirige a la agricultura. Se calcula que para 2030, dentro de pocos años, se precisará entre un 14 a un 17% más de agua destinada para riego para alimentar a la población mundial cada vez mayor. Se desperdicia el 60% del agua que utilizamos para riego. Con un mejoramiento de 110% en la eficiencia del mismo, se podría duplicar el abastecimiento de agua potable para las poblaciones pobres. En África, más del 20% de las proteínas de la población proviene del producto de la pesca de agua dulce. Si vemos que sus cursos de agua se contaminan cada vez más, vamos a colegir que África va a tener serios problemas también de alimentación. Por último, en estas placas de conclusiones, el agua en el futuro. En esta última sesión de Naciones Unidas del año 2020, 200 científicos de 50 países determinaron que la escasez del agua es uno de los problemas más acuciantes, junto con el cambio climático, del nuevo milenio. Se pudo determinar que desde 1950 se triplicó el uso de agua en el planeta. Si sigue la tendencia actual, que es bastante probable que se aumente, en los próximos 20 años los seres humanos utilizarán el 40% más de agua que hoy. Quiere decir que en el 2050 vamos a estar utilizando casi la mitad más de lo que hoy usamos. Según proyecciones, la cantidad de gente que vive en países con estrés por falta de agua pasará a 3.000 millones en el año 2025, o sea, dentro de 2 años, la mayor parte en países en desarrollo. Para lograr para ese 2025 los objetivos de suministro de agua dulce, habrá que abastecer de agua a 1.500 millones de personas más en África, en Asia, en América Latina y el Caribe. En 2025, como dijimos, 230 millones de africanos tendrán problemas de insuficiencia de agua y 460 millones vivirán en países con estrés por falta de agua. Y por supuesto que esto está más que sabido,
que los problemas relacionados con el agua se relacionan más con una mala gestión que con la escasez de la misma. En algunos casos hasta el 50% en aguas urbanas y el 60% de la agricultura se desperdicia por pérdidas y por evaporación. Asimismo, también tenemos explotación forestal, conversión de la tierra para dar lugar a plantaciones para alimentar a la gente, hace que, como vimos en las primeras placas, por un lado hay una deforestación tremenda, pero esa tierra se va a erosionar de tal manera que nos va a provocar desertificación y escasez de agua paralela. Muy bien, con este panorama terminamos el módulo 1. Les agradecemos mucho la atención y los invitamos para que nos acompañen en el módulo 2 de este tema tan apasionante. Muchas gracias.